Hola a todos los que nos escuchan, sean bienvenidos una vez más a The Backroom, el espacio en el que cada semana vamos a estar platicando de diferentes temas relacionados a básicamente cualquier cosa. El día de hoy, como cada semana, me acompañan Manuel, Hola, buenas tardes. Jessica Hola, bienvenidos. y Brian. Buenas tardes. Después de unas vacaciones, ya otra Sí, vez está bien aquí. merecidas. Bien merecidas. Bueno, dado que las últimas semanas de lo que más se ha hablado es de los Juegos Olímpicos, que pues es obvio que va a ser tendencia. Esta semana quiero hablarles de sus inicios y de cómo ha ido evolucionando al paso de los años. ¿Por qué? Porque queremos visita. Exactamente. Primero, para entender cómo es que nacen los Juegos Olímpicos, debemos entender cómo era el contexto de los griegos o de los helenos cuando empezaron con esta práctica. Para los griegos, la educación física corría paralela a la educación del espíritu. Tener un cuerpo atlético era parte de la cultura que todo heleno debía poseer. Muchas cualidades de los jóvenes que se educaban en el gimnasio, que era una especie de escuela mixta entre el aprendizaje de la mente y el cuerpo. Todas las polis son las ciudades, tenían un gimnasio donde los pedagogos enseñaban la cultura y el arte, donde también se practicaban deportes. Si quisiéramos describir la educación física con la educación pues pedagógica, sería una armonía, ya que iban de la mano estas dos corrientes o estas dos vertientes de conocimiento. El desarrollo espiritual, la inteligencia y el ejercicio físico habían sido las aptitudes que habían hecho grandes a Heracles y a Aquiles, o sea, a Hércules y Aquiles. Okay. Todos los jóvenes y los niños crecían influenciados por las historias que se contaban de Hércules y de Aquiles, de personas inteligentes y fuertes a la vez. Y esos eran los modelos a quienes querían parecerse todos los jóvenes helenos. Armonía hacia la perfección, ya que muchas veces entrenaban bajo el sonido de la flauta. Este culto hacia lo perfecto era parte del espíritu griego, y esta es una de las razones para explicar por qué todos los participantes de los Juegos Olímpicos debían ir desnudos. Porque pues al inicio de en el inicio de los Juegos Olímpicos todos tenían que ir desnudos. Ajá. Yo digo que eso se vuelve así. ¿Te imaginas el rating? Sí. Clasificación que es C+. El heleno pensaba que un cuerpo atlético era una representación de arte y cultura, y por lo tanto debía mostrarse así ante los demás participantes. Okay. Sobre la no participación de las mujeres, porque al inicio de los Juegos Olímpicos ni a las mujeres se les tenía permitido ver. Sí. Ajá. Era prohibidísimo para una mujer siquiera acercarse al recinto donde se llevaban a cabo. Sí, que pues estamos hablando del año... Ajá. Del primero Entonces, se fue en el 773 antes de Cristo. Resulta pues raro para nuestros tiempos el hecho de no asistir mujeres a los juegos. Se ha dicho que era precisamente porque los atletas iban desnudos, y no es así. La desnudez es posterior a la prohibición de la asistencia de la mujer, porque, bueno, como vamos a ver más adelante, se vio muy influenciado los Juegos Olímpicos por el cristianismo, y por eso se dejó de hacer por miles de años, porque lo veían como un acto pagano. Van desnudos para que se vea que son hombres en todo el sentido de la plena expresión. Sí, literalmente. Sí, para que vean que son hombres. No es preciso darle más vueltas. La mujer tenía prohibido ver y participar en los juegos. Pese a que se permitía asistir a extranjeros e incluso esclavos, la mujer tenía totalmente prohibido. Pero aún así, hay una mujer que se cuenta que fue la única que no obedeció estas reglas y asistió, y fue la entrenadora de uno de sus hijos. Este caso es el de Calipátida, hija del muy querido sabio Tiógradas, campeón olímpico de boxeo. Digo, Al morir, ya un avance porque pues no fue avance. digo, porque... no participó como tal, Ajá. pero estuvo detrás de la preparación Pero de un atleta. espera. Al morir su marido, su entrenamiento a su hijo para la lucha, se murió su marido, entonces decide ella entrenar a su hijo. Pero como ella no podía entrenar en el recinto sagrado, decidió disfrazarse de hombre y presentarse como el entrenador de su hijo Sidoro. Pero su desgracia, y no, su hijo gana
Entonces, entusiasmado por la victoria, se abalanza contra ella corriendo, con tan mala fortuna que la túnica cayó, revelando su feminidad. Como el caso del Papa, que era Papa, que era mujer. una mujer se disfrazó de hombre y fue Papa. ¿Qué? Neta, yo no sabía eso. De hecho, hay una como leyenda en donde después de ese cierto incidente, a los Ajá. papas los ponen, bueno, al que va a ser candidato a papa, los ponen en una silla con un hueco en el medio. What? Alguien se agacha, le toca los genitales, dice, tiene 2 y le cuelgan muy bien. Eso es una tradición después de ese cierto incidente. Bueno, es como que se dice que pasó eso, ¿no? Cierta forma de comprobarlo. Ajá. Y entonces la pena por haber engañado a todos, incluso a los jueces, era la muerte. Pero el tribunal, enternecido, le perdonó todo castigo por ser la hija, hermana y madre de 4 campeones olímpicos. Se convirtió en un símbolo desde entonces y ahora es muy respetada en Grecia y una asociación femenina deportiva lleva su nombre. Ok. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con los orígenes como tal de los Juegos Olímpicos. El origen de los Juegos Olímpicos, también denominados como Olimpiadas, se remota al 1 de julio del año 1776 a.C. Se atribuyó este nombre en honor a la ciudad griega donde se inauguraron estos Juegos, Olimpia. Ujú. Los Juegos se siguieron sucediendo cada 4 años hasta el 393 después de Cristo, cuando el emperador romano Teodosio I el Grande decidió suprimirlos por su carácter pagano. En total se realizaron 273 Olimpiadas e incluso en algunas ocasiones los griegos acordaban renunciar a la guerra con el fin de encontrarse y rendir culto a los dioses del Olimpo, rindiendo fuerzas de manera pacífica y reglada. Entonces, pues esto es lo que les decía, que durante un tiempo quedaron prohibidas las Olimpiadas, pero el principal factor de que las veían de una manera pagana, porque pues todos iban desnudos, Ujú. contacto, peleas de contacto Básicamente porque le rendían homenaje a otros dioses que no eran los suyos. Aunque cabe destacar la posibilidad de que estos Juegos Olímpicos se remontan a una época más lejana en el tiempo, ya que existen indicios en distintas leyendas que apuntan a que, sin ser oficiales ni estar registradas, se celebraban competiciones antes de las celebradas en el 776, que fue la primera, antes de Cristo, ya que en aquella inauguración a finales del siglo VIII antes de Cristo, celebrada al pie del monte Cronión, se reunieron diferentes atletas procedentes de distintas regiones de Grecia, competían entre sí, descalzos y sin ropa, en diversas especialidades deportivas de la época. Quienes acudían a Olimpia durante aquellos días eran espectadores y protagonistas del mayor espectáculo de la antigua Grecia. Uno de los momentos más importantes de los Juegos se producía al comienzo del festival con una hecatombe o sacrificio de 100 bueyes en honor a Zeus. Uf. Bueno, creo que es muy conocido que los toros siempre juegan no sé por qué juegan un papel muy importante en toda la mitología, y llevarlos a la vida real, porque las primeras competencias eran los forcados. Los forcados es ponerte al tú por tú con un toro. Es no como las corridas de toros, porque en realidad no matabas al toro, nada más pues luchabas contra él. Es un grupo de personas, Ok. peleando con un toro Ujú. en honor a Zeus, delante del templo, y en el momento culminante era el final de las competiciones con la coronación de los vencedores al final de los Juegos con una corona de olivo. Este era el único premio que recibían ahí, o sea, por ganar nada más te daban tu coronita de olivo. Pero luego en sus ciudades recibían todo tipo de honores, ya riquezas o agradecimientos por parte de toda la población, si eran ganadores olímpicos. Una tradición que más o menos sigue más o menos en este tiempo, ¿no? Sí. Y se robaron los Juegos del Hambre. Los participantes eran exclusivamente ciudadanos griegos, hombres libres que no hubieran cometido ningún crimen. Las mujeres no podían participar, como ya se había dicho. Los participantes debían llegar 30 días antes del comienzo de las justas a la ciudad griega de Elis, a una poca distancia de Olimpia, para entrenar y someterse a supervisiones y un régimen severo de disciplina deportiva. Yo creo que otra vez una mujer se disfrazó de hombre y dijeron, no, tenemos que comprobar que sí son hombres. Y aparte iban nada más personas como quien dice, con dinero, con poder. ¿He visto datos? Sí, Sí. sí, porque pues antes, ¿quién estudiaba? Los que tenían dinero, y para poder asistir a una justa olímpica tenías que tener estudios y a la vez tener una condición física Ajá. apta para una competencia.
en cuanto acababa este entrenamiento, más las correspondientes supervisiones, los deportistas podían ir hacia Olimpia. Una vez ahí eran testigos de las diferentes tradiciones religiosas y pasaban por cientos de controles para determinar si eran deportistas válidos para aquel certamen. Las normas fueron cambiando con el tiempo y el certamen fue creciendo. Tanto es así que los años dorados de este antecedente de los Juegos Olímpicos modernos, localizados entre el siglo IV y el siglo III a.C., fueron protagonizados por distintos atletas procedentes de diversas partes del Mediterráneo. Esto acabó obligando a ampliar las instalaciones. Después del siglo IV y siglo V, ya se empezaron a tomar en cuenta de más regiones, no solamente de Grecia, y esto hizo que crecieran las instalaciones, las hicieran más grandes, porque ya había más personas queriendo entrar a las justas olímpicas. Ajá. En un primer momento, los participantes de estas competiciones tenían la ambición de servir a los dioses olímpicos y a su reino con su propio esfuerzo. Antes no era como que, vamos a llevarle, como ahorita, vamos a llevar una medalla de oro para México o algún lugar. Antes eran nada más por mero servir a los dioses. Pero esto cambió y los participantes empezaron a entrenarse a conciencia para competir y profesionalizando de esta manera las competiciones de los Juegos Olímpicos. De esta manera se le empezó a restar importancia a los factores y valores que desde su creación habían tenido implícitos. Este evento dejó de ser importante por su tradición cultural religiosa para pasar a ser una competencia profesional. Sin embargo, en los siglos III y IV a.C., con las conquistas romana y griega, los griegos y las olimpiadas dejaron paulatinamente de tener sentido. Entonces, pues ya el Imperio Romano, al restarle importancia, ya a la población no le interesaba participar en ellas. Porque decían, bueno, estamos venerando a dioses que no... al que no son nuestros dioses. Ajá. Sí, pues no había mucho sentido para ellos. El interés de las prácticas deportivas y estas competencias estaban en el pasado, como si de una moda pasajera fuera. Este es como que el origen de las Olimpiadas registrado, pero el historiador griego Panuasis contó que Heracles, Ideo y sus 4 hermanos corrieron a Olimpia para entretener a Zeus cuando acababa de nacer uno de sus hermanos. Como Heracles fue el primero en llegar, ganó y le colocaron una corona de olivo en la cabeza. Y es como que una leyenda de cómo es que comenzaron los Juegos Olímpicos. Okay. Entonces, ¿me estás diciendo que a los dioses les encanta ver a hombres sudorosos desnudos pelear contra otros? Básicamente. Otra teoría del escritor griego Pinandro dice que fue uno de los hijos de Zeus que construyó el primer estadio olímpico en honor a su padre. Esta es otra de las teorías, que al haber construido este estadio olímpico tenían que darle un uso y competir en justas deportivas. Entrando... ¿Teoría de ustedes? Sí, teoría. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te gusta más? Me gusta lo de los hombres. Yo siento que es así como empezó la charrería. Ajá. O sea, que todos tenían unas disciplinas, de repente empezaron a competir entre ellos y hasta el final se formalizó. Exactamente, porque pues no, la charrería no deja de ser meras actividades que se siguen practicando en el campo. Claro, con ya reglamentación, puntos y... Sí, ya mucho más fundamentado. Ajá. Incluso estéticamente, porque ya, pues antes todo sucio, empolvado. Ahora tienes que presentarte una charreada limpio, íntegro, pues bien presentado. Y cuidar todo lo que haces antes, incluso antes de iniciar la charreada. Exactamente. Sí. Y bueno, ya adentrándonos en el siglo XIX, los Juegos Olímpicos renacieron de forma en que Grecia, rescatando y reorganizando por el barón Pire de Coubertin en el año de 1896, las Olimpiadas se dejaron de hacer desde que los romanos tomaron influencia en Grecia hasta 1896, donde este personaje quiso rescatar las tradiciones que le contaban, porque por muchísimo tiempo no se dejaron de hacer. Coubertin hizo un importante trabajo, en primer lugar por realizar un buen proyecto que vendió de forma exquisita y exitosa a la Unión Deportiva y Atlética de París y más tarde al resto de los estamentos y países del mundo. De todos ellos recibió el máximo de los respaldos posible. De esta manera establecieron poco a poco las nuevas reglas y los nuevos valores
que perseguirían las Olimpiadas. Se acordó que sería un comité en la que podrían participar todos los países del mundo. Se creó el Comité Olímpico Internacional, en el cual ya se establecieron en Suiza. En este se nutría de representantes de 12 países en distintas partes del mundo. Y se decidió que las ediciones de los nuevos Juegos Olímpicos, porque existen los Juegos Olímpicos antiguos y los modernos. Ujú. Pues antes se veneraba a los dioses y ahora con esta nueva mentalidad, De que no tenía que ir meramente relacionado exactamente a una creencia religiosa. Ajá. Entre los primeros 12 países representantes del Comité Olímpico Internacional se encontraron solamente a un hispanohablante, que fue Argentina. Los 11 restantes fueron Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia, Australia, Grecia, Hungría, Suecia, Nueva Zelanda y Rusia. Coubertin proclamó la restauración de los Juegos Olímpicos el 23 de julio de 1894 en la Sorbona parisiense ante los representantes de las 12 naciones. Los primeros Juegos de la Edad Moderna, como son llamados, debían disputarse en París, pero se decidió que se celebrarían en Atenas, para reanudar la vieja tradición helénica. Finalmente, los primeros Juegos de la Era Moderna se celebraron en Atenas en 1896, año a partir del cual se irían repitiendo cada 4 años en diferentes partes del mundo hasta llegar a la ciudad actual, con la nominación de Atenas como sede olímpica para los Juegos 2004. Entonces, desde 1896 hasta 2004, tuvo que pasar todo ese lapso de tiempo para que una vez más fuera sede olímpica Atenas, No sé si no. haciendo justicia y reparando una deuda con la ciudad organizadora de los primeros Juegos modernos. Hasta ahora se han celebrado 24 ediciones, desde 1846 hasta estas. Hasta los actuales Ajá. Juegos Olímpicos. Solo se suspendieron las ediciones de 1916, 1940 y 1944 a causa de las guerras mundiales. Y bueno, por último, cabe destacar que los Juegos Olímpicos modernos, durante el siglo XX se decidió establecer otros juegos más. Los Juegos Olímpicos de verano son los que se practican en esta época y se incorporaron en el año de 1924 los Juegos Olímpicos de invierno para deportes de nieve y hielo, y en 1960 las Paralimpiadas dedicadas a los competidores discapacitados. El lema olímpico creado por el varón es una frase en latín: Sitius alitius fortitus, que significa más rápido, más alto, más fuerte, como este opening de vuela, brinca y esquiva, que refleja el estímulo de la superación de los deportistas. Y de hecho hoy se puso una nueva, ¿no? Era más fuertes. ¿No? No me acuerdo cuál era. No, o sea, lo que quiero decir, eran más El lema. fuertes. El lema olímpico, el de esta es más alto, más fuerte y más rápido. Se juntó justamente en esta edición el de Unidos, ¿no? Unidos. Algo así. Ok. Ahí mismo en Atenas, en 1896, a pesar de las dificultades políticas y financieras, se afrontó la organización y gracias a diferentes aportes económicos, especialmente al de un acaudalado comerciante griego llamado Georgi Averov, residente de Alejandría en Egipto, quien aportó 1 millón de dracmas para la construcción del Estado Olímpico. Se logró la inauguración de los Juegos por el rey Jorge I en el año de 1896 en el monumental Estadio Olímpico de Grecia ante 70.000 espectadores. En aquellos participaron 311 atletas de 11 países y a pesar de los reveses de la mayoría de los atletas griegos, el humilde panadero Simón Luis consiguió el triunfo del maratón de 42 kilómetros. La prueba, una de las más prestigiosas de la competencia olímpica, recordando la gesta heroica del soldado ateniense que en la antigüedad y después de la batalla recorrió la misma distancia entre el valle de Martrón y Atenas para anunciar la noticia del triunfo de los atenienses sobre los persas. Al terminar su recorrido, literal cayó muerto por fatiga y cansancio. Se murió. Sí. Y bueno, ya un poco más contemporáneos, en Berlín, 1936, después de ser escogido Berlín como la sede de los Juegos Olímpicos, el 30 de enero de 1933, Adolf Hitler sube al poder en Alemania, situación que genera molestia internacional. El 1 de agosto del 36, en una solemne ceremonia ante la presencia del mandatario, se inauguraron los Juegos.
La antorcha olímpica es traída desde Olimpia en una carrera de 3.075 relevos. Los juegos, sí, bastante lejos, hasta Alemania, adquieren un matiz político en busca de demostrar la superación aria. Más bien Hitler no aprobaba como tal los juegos, pero quería demostrar que sus atletas eran mucho mejor atletas que los de cualquier parte del mundo. Pero, paradójicamente, la gran figura de los juegos es el atleta Jesse Owens, afroamericano, medalla de oro y récord mundial, logrando medallas doradas en 100, 200 y 4x10. Y en salto de longitud. Esta última modalidad genera un fuerte duelo deportivo entre Jesse y el germano Lutz Long, ganando el norteamericano. Los dos atletas dan la vuelta olímpica abrazados, lo que no fue del agrado para nada de Adolf Hitler, que se encontraba en el estadio. O sea, imagínate, tú le vas tanto a Lutz Long, que era el que apoyaba a Hitler, y le ganó una persona de color. Sí. Y lo que más pesa es que abrazados dieron la vuelta olímpica al terminar ganador Jesse. Mucho hay videos, ¿no? De esos Sí. Yo digo que sería, se murió de un coraje. Le dio la bilis por eso. El norteamericano, el Comité Olímpico Internacional concedió la sede a la ciudad de Tokio. Sin embargo, el 7 de julio de 1937, Japón declina el ofrecimiento debido al inicio de la guerra con China. El día 2 de septiembre de 1937, el varón del deporte muere. Él mismo, su corazón fue embalsamado y fue enviado a Olimpia, donde permanece en la Academia Olímpica Internacional. Y bueno, a pesar de que las 16avas Olimpiadas fueron asignadas a la ciudad de Londres, el 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanes invaden Polonia, organizándose la Segunda Guerra Mundial. El capítulo negro de la historia mundial representó el mencionado conflicto. Marcó también al deporte al dejar de disputarse por dicho motivo los Juegos Olímpicos en 1940 y 1944, como ya se había mencionado antes. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el Comité Olímpico Internacional, bajo la presidencia de Stravit Epson, le adjudica la organización de los 17avos Juegos Olímpicos a Londres, después de los 8 años en los que no se llevase a cabo las Olimpiadas. Bajo una severa crisis económica generada porque pues recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial vino la Gran Depresión, donde nadie tenía dinero. A lo largo del conflicto, Inglaterra asume la responsabilidad de la realización de los juegos. Con todo y todo se realizaron juegos, a pesar de que no había nada de dinero. Esta fue la participación donde menos deportistas participaron, porque pues no tenían recurso para ir hasta Londres a participar en estos Juegos Olímpicos. Luego damos otro salto hasta 1968, la Ciudad de México, donde se llevaron a cabo estos Juegos Olímpicos, en la que generó una gran controversia en la sociedad médica por estar situada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. El hecho que generaría grandes marcas en pruebas de velocidad, fue donde menos marcas mundiales se registraron por el esfuerzo de los atletas en pruebas de fondo. Pondría, en teoría, atentar contra la integridad física de los competidores. El fuego olímpico fue llevado en su última etapa por la atleta mexicana Enriqueta Basillo. En esta edición de los Juegos, el Black Power se manifestó como una protesta contra el racismo, cuando el atleta Tom Smith, estudiante de Ciencias Sociales, y su compatriota John Charles, ambos de raza negra, suben al podio ocupando el primer y el tercer lugar respectivamente en los 200 metros planos, sin zapatos, con medias negras, y Smith luciendo en su mano derecha y Charles en su mano izquierda un guante negro. Cuando la bandera de sus países es izada en el fondo musical del himno americano, los dos atletas bajan la cabeza y levantan los puños desafiantes. Imagen muy icónica, ¿no? Sí, también es muy icónica. Sí. Ajá. Y bueno, vamos ahora a Moscú, 1980. La autorización del Comité Olímpico Internacional que para la capital soviética realizara estos juegos se acompañó de una serie de protestas dentro y fuera del país. La situación por la invasión de Afganistán por parte de la URSS
Estados Unidos lideró un boicot contra los Juegos Olímpicos, apoyado por el Consejo de Ministros Europeos. A pesar de la no participación de las Olimpiadas en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, China y Kenia, el certamen se llevó a cabo de una organización de la más alta calidad. Otros países, como el caso de Inglaterra, enviaron a sus deportistas al evento, pero sin llevar consigo el pabellón nacional. Como prueba de la calidad organizativa, puede citarse el hecho de que se lograron batir 33 récords del mundo. En natación, el soviético Vladimir Silnov consiguió 3 medallas de oro, superando la marca vigente para los 1500 metros, siendo el primer ser humano en superar la barrera antes de los 15 minutos. Algunas protestas, sin embargo, acompañaron al evento, pues varios competidores alegaron que la parcialidad de los jueces era favorecida a los rusos. ¿Se alegraron de la parcialidad? O alegaron parcialidad. Alegaron parcialidad, sí. Porque pues los jueces eran a los rusos. Los corredores Steve Ovett y Sebastian Coe, ambos ingleses, tuvieron una disputa deportiva en los 800 y 1500 metros que pasó a la historia como una de las rivalidades más famosas del atletismo. Y bueno, ya un poco más para acá, en Beijing 2008, los Juegos Olímpicos se convirtieron en el evento más costoso de la historia, alcanzando un costo que habría superado los $44 millones, casi triplicando el presupuesto final de su antecesor de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Para los Juegos Olímpicos de Beijing se inscribieron atletas pertenecientes a 204 federaciones aliadas al Comité Olímpico Internacional. Este número representa 3 países más que los Juegos anteriores, debido al regreso y debut de 3 países afiliados al Comité Olímpico Internacional. Entre ambos eventos, las Islas Marshall, Montenegro y Tuvalu. Países que nadie conoce. Bueno, hasta ahora, ¿qué les va pareciendo el cómo ha ido cambiando y el cómo ha ido, pues no sé, mejorando? ¿O qué opinan? Más bien se ha ido adaptando. Yo siento que se ha ido Ajá. adaptando. Sí, bueno, pues es interesante ver cómo ha ido cambiando dependiendo del país, porque son muy diferentes el tipo de dinámicas que se suelen hacer dependiendo del país en el que se hagan, ¿no? Ujú. Disciplinas entran, disciplinas salen. Ajá. Y así en cada justa. Como las de arte. Estuvo chido. Aquí es donde concluimos, que es como que los eventos más sobresalientes de los Juegos Olímpicos. Los demás han sido como que, pues mira, este deportista entró. Por ejemplo, en Usain Bolt hizo su debut en Beijing 2008. Es también de lo más importante en resaltar. Y bueno, la llama olímpica. La llama olímpica se enciende en Olimpia, Grecia. Luego, la llama es transportada por la antorcha olímpica en relevos a la ciudad de la sede de los Juegos Olímpicos. La ruta varía según el destino. La antorcha puede viajar a través de océanos, montañas, desiertos, así como a través de ciudades y pueblos. La ceremonia de encendidos de la llama en Olimpia cuenta con actrices en el papel de las antiguas sacerdotisas griegas al calor del sol, que conecta un espejo, y esto produce la llama olímpica. Bueno, la llama anuncia la próxima celebración de los Juegos Olímpicos y transmite un mensaje de paz y amistad. La llegada de la llama al Estadio Olímpico es uno de los aspectos más destacados de la ceremonia de inauguración, con la identidad del portador que lleva la antorcha. Esto es como que lo más relevante de la historia de los Juegos Olímpicos, un poquitillo pues resumida, pero a grandes rasgos esto es de lo que se tratan los Juegos Olímpicos, cómo es que dio su origen desde el 773 a.C. hasta 2021, que es donde se celebran los actuales Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Que hablando de estos Juegos Olímpicos han pasado cosas bien interesantes. Sí. Se han roto récords, han entrado nuevas disciplinas que en nuestra vida habríamos siquiera considerado. Y es algo que creo que ya se impuso, de que cada país puede recomendar unas disciplinas para que en esa edición se haga. Por ejemplo, el skate. El skate, sí. Regresó el karate. Regresó el karate. El BMX también.
Que eso pues es más como de Ajá. los X Games. Ajá. También el comité, que es como artes marciales. Ujú. Tenemos el surf también, se incorporó. Y pues sí, la verdad. El CrossFit, ¿no? Vegano. Y sorprende sobre todo que, Muchas personas jóvenes también. ajá, digo, una niña de 13 años ganó una medalla de oro. Ajá. Una niña de 13 años igualmente ganó una medalla de plata. Una niña de 16 años ganó una medalla de bronce. Bueno, creo que sí va, en cuanto a edades, Ajá. son muy chicas. Sí. Y eso es a destacar. Y bueno, no sorprende que son las potencias de China, Japón, Estados Unidos, las que tienen más, no sé, más protagonismo Ujú. Sí, por el porque- apoyo. Son máquinas. Sí, pues que siempre son las mismas. Estados Unidos, Japón, China, Alemania y de repente. Y bueno, checando el medallero, tenemos a China con 40 medallas, 19 de oro, 10 de plata y 11 de bronce. Y tenemos en segundo lugar Japón, 17 de oro, 4 de plata y 7 de bronce. Y hasta el lugar número 60 tenemos a México, Bravo. Bravo. con 2 medallas de bronce. Y muchos cuartos lugares. Y Y muchos. muchos. ¿No vieron el meme del perrito que decía? Te quiero mucho, cuarto lugar. Pero bueno, digo, esto todavía no se termina. Nos quedan como, ¿qué? 2 semanas. Creo que sí, no sé. Más o menos. Más o Creo que menos. es que el 8 de agosto. Creo que sí. Ajá. Si es el 8 Entonces, ya es la siguiente semana. Hay que esperar a ver qué otra medallita puede caer para México. Ahí está el equipo de fútbol. Está... Ay, no recuerdo Todavía su nombre. en clavados hay una representante. También tenemos eh, equipo de béisbol que perdió ayer contra Inglaterra. Sí. Tenemos que. Tenemos en golf un representante. Golf, Digo, no que de hecho quedó en recuerdo primer bien. lugar en su etapa Sí. preliminar, ¿no? Ajá. No, y Entonces- también al de tiro. ¿Deportivo? No, Él ya... Pero en tiro deportivo vi un meme que decía: ya 100 balazos no ganamos. Digo, también fue otro cuarto lugar. Ajá. Hemos estado, la verdad, muy cerca. Estamos muy cerca. La diferencia entre tercer y cuarto lugar ha sido de décima. Sí. 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 Ayer también tiro con arco. Que Menos lamentablemente de un pues no... centímetro. Un centímetro y Ajá. hubiera ganado Hubiera ganado Alejandra Valencia. Alejandra Valencia. Muy buena representante. Lo malo que el abuelo Álvarez se quedó en Sí. En En- 16 en 16 octavos. 16 avos, ¿no? Creo que fue 16 16 avos. Sí. Pero bueno, ya entre los dos pudieron conseguir la de bronce, Sí, que bronce. mira, la verdad, muy bien. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar? Bueno, también algo interesante que podríamos mencionar son las disciplinas que hacen, las disciplinas más raras que han estado en los Juegos Olímpicos. ¿Conoces esto de la justa del duelo? Que era de dos personas que se ponen de espaldas, que me llaman y después se le dan un balazo. Eso estuvo en unos Juegos Olímpicos. Sí. Eso fue parte de los Juegos Olímpicos. También hubo competencias con motor, canoas con motor. Canoas con motor. 1908 fue la única que ha sido con motor. También hubo una donde, bueno, si ves estas películas gringas donde escalan como la cuerda, Ujú. hubo de esas, pero no tenían ningún tipo de protección abajo. No, sí se lo tomaban. ¿De Se qué? ve que lo tomaban muy en serio. Bastante la en serio. verdad. El que quede vivo. Gana. Hay un oro único y pues el que quede vivo se lo lleva. Sí, él ha pasado por muchas transformaciones, les digo, muchas disciplinas han entrado, muchas disciplinas han salido, muchas disciplinas van a seguir entrando y otras van a seguir saliendo, entonces Sí. está interesante ver. También algo muy interesante de ver de los Juegos Olímpicos es la inauguración, ¿no? Ujú, Por ejemplo, la de Londres, que fue en 2012, ujú. que básicamente recorrió toda la historia, desde principios de Londres hasta la Revolución Industrial, Ajá. cómo pasó todo esto. Es interesante también ver cómo los países sedes hacen sus inauguraciones. Sí. Sí, también la que más, bueno, por la que más recuerdo es la de Brasil. Esa, Ok. sí tiene como que no sé, me marcó un antes y un después. Como que Londres todavía no estaba tan consciente de. Ajá. Y Y eso que hasta que ha sido 3 veces sede Ajá. en Londres. Entonces, pues sí, muy interesante, la verdad. También lo interesante es las tradiciones que hemos tenido. Yo me preparé una línea del tiempo por eso a ver, oh, de vacaciones sobre las tradiciones como han ido avanzando.
Por ejemplo, en 1912, la tradición de las banderas que se colocaron, o sea, primero, segundo y tercer lugar, fue la primera vez que se presentó. Oh, En 1913 se aventaron, se dibujaron la bandera, que son los 5, representa los 5 los continentes y olímpicos. los 5 colores que en ese tiempo eran los colores que tenían todas las banderas. Todas las banderas Ajá, eran todas las banderas del mundo tenían el azul, amarillo, negro, verde, Sí. rojo. Se presentó en 1913. Tenía pensado presentarse ahora sí en los juegos de 1916, pero fueron de los que se suspendieron a causa de la Primera Guerra Mundial. Y se estrenó hasta 1920. Y hubo un dato ahí medio curioso, que se la robaron. Se robaron esa bandera y no la regresaron hasta 80 años después. O sea, que sería... Ya sé que se murió el que se la robó. Sí. Sí, la regresaron. En 1928 fueron en Ámsterdam. Por primera vez la antorcha viaja desde Olimpia hasta la ciudad Sí. de sede. De ahí nos pasamos hasta 1932, donde son los juegos más cortos. Fue en Los Ángeles, duró 16 días. O sea, No más 2 semanas. Y se aventaron esos juegos. 1936 en Berlín. Pues eso ya lo comentamos, que fueron donde Hitler quiso aprovecharse. Y los de 1940 y 1944 fueron los otros de los que se suspendieron por la guerra. Los de 1944 se celebraron hasta... al revés. Los de 1940 se celebraron hasta 44. 1994, donde por todos los golpes de la guerra y eso, las medallas le hicieron de hojalata. O sea, no había mucho Wow. presupuesto. Exacto. Wow. Sí. Y las de 1940 se celebraron hasta 1952, donde duró tanto tiempo que no habían juegos, que es uno de los años donde se han roto más récords más mundiales de los deportes que se practicaron. De ahí pasamos a 1964, donde fueron los primeros televisados a color y hacían repeticiones a cámara lenta, Ujú. que se retransmitieron en Ya había ido Europa, avanzando con la tecnología, ¿no? Sí. Ajá. en Europa y América por vía satélite. Ya nos saltamos a los más chidos de todos, los de México. Me gustaría que dedicáramos uno A entero, los Juegos porque Olímpicos. Sí, o sea, fue un año bien polémico porque en ese año detienen a Mandela. Fue cuando asesinaron al Che Guevara. De hecho, fue lo de antes, ¿no? De la democracia extraterrestre, ¿no? También. No, es en el... ¿No fueron para el Mundial? Sí. Pero es que fue el Mundial y Ajá, después los Juegos sí. Olímpicos. Sí. Ajá. O sea, la Unión Soviética estaba atacando Checoslovaquia, la guerra de Vietnam, o sea, había muchos Tantos Sí, eventos, cosas. sí. y México. Si o sea, podemos sí, nos dedicar, quedamos El de mundo en 2020. llamas y México celebra los Juegos Sí. Olímpicos. podemos dedicar un capítulo entero. No más Sí, ese. sí. sería interesante. Porque obviamente un reportaje donde hablan de el Comité Olímpico tenía pensado mandarle una comisión a África para discutir a ver si entraba o no. Ujú. Y lo que hizo México fue convencer al COI, que es la comisión, de Al no comité enviarlo. Y así internacional. no entraba Sudáfrica a la competencia. Y así solucionaron, bueno, no se solucionaron, más bien previnieron muchos problemas, ya que si esa comisión se hubiera enviado por parte de la comisión, muchos países no hubieran entrado. Ajá. Estaba mucho fuerte el racismo en ese sentido. Sí. Sí, pues de hecho fue lo que le explicamos hace rato, que el Black Power, que el movimiento donde estos dos atletas norteamericanos con un guante negro y sin zapatos, en calcetines, Alzar el puño. alzan el puño para... Incluso la comisión los amonestó. Ajá. O sea, sí hubo. Aunque sí representa mucho. Bueno, sí cambió. Como quien dice, tuvo mucha. Se me va la palabra. ¿Repercusión? Sí, mucha repercusión. De todas formas, sí los amonestaron y no les fue como todos. Sí, de hecho, Sí. también en esos juegos, unas competidoras, no me acuerdo qué país ni qué deporte, creo que era de voleibol Ujú. o de gimnasia. Sí, fue de gimnasia. Creo que las alemanas
usaban un leotardo completo, porque generalmente es solo como bikini, Ah, y ahora lo usaron completo, entonces eso era como contra las reglas, ujú. y la sancionaron. Y es raro, ¿no? Que, o sea, en el 2021... Todavía hay este Sí. tipo de... Pues, de Sanciones, sexualización. O sea, Sí. porque, o sea, ves una comparativa del uniforme de los hombres y el de las mujeres, y sí estaba sexualizado. Sí, Sí. sí. Más bien estaban como que la generación de cristal estaba esperando a que pasara algo para poder pelearlo y como que todo se vino abajo. En cuanto se Sí. decidieron a pelear. Sí, Sí. vieron muchas cosas que... De hecho, también en esta edición, una gimnasta estadounidense decidió Bajarse. de los bajarse juegos. por Ajá. salud mental. Y hubo gente que pues, no estuvo de acuerdo y es como de, a ver, no sabes lo que un atleta de alto rendimiento tiene que hacer y tiene que pasar para estar en los Juegos Olímpicos. O sea, el estrés al que se someten, el cambio de vida que llevan, o sea, no Sí, es porque es cualquier dedicarle cosa, es toda tu dedicarle vida tu vida, al literalmente. deporte. Creo que es una crisis nerviosa y justamente es porque decidió poner su salud mental antes. Sí. Ajá. Fue un buen mensaje, bueno, a mí me pareció un buen Sí. mensaje, la verdad. Oigan, yo el contraste chido que vi fue... me interesaron mucho lo de los skates. Las competencias. Ajá. Se notó un contraste bien perrón de... O sea, de como por ejemplo los atletas... Cómo están en la competencia, no sé, más nerviosos, un poco más preparados y los skates andaban así. como No, que- relajadísimos. Disfrutándolo. Disfrutando la competencia. Que ese pues debería ser Al fin de uno cuentas. de los objetivos, ¿no? Ajá. Sí, es un contraste muy... Pero un contraste muy bueno justamente del skate es que pues, tiene o se tenía el contraste de que son drogadictos o que son pandilleros los que Sí. dan en el Y skate, pues ¿no? mira, Y ahora están en los Juegos Olímpicos. mira lo Exactamente. irónico Mira lo que irónico. resultó ser. Sí, yo creo que a medida que avance el tiempo vamos a seguir viendo más cosas interesantes en estos Juegos Olímpicos y pues disfrutarlos porque digo, pasan cada 4 años y es literalmente ver deporte todo el día. Ajá. Y pues para En este quien caso le es gusta toda el la madrugada. deporte es... Toda la madrugada. Sí, Y luego está chido porque los niños, o sea, se Sí. pueden interesar más Pueden interesar en más practicar deportes. deporte. y es como de, hijo, tú puedes ser un medallista olímpico. Literal. Literalmente. Sí. Pues que la captura de 13 años. Sí, o sea, 13 años. 13 años. ¿Qué hacían ustedes a los 13 años? De hecho, Alejandra Valencia, creo que justamente ella también debutó más o menos en una edad particular. Digo, más o menos en Ajá. ese rango de edad. Londres creo que también fue. 13 años. 13 A años. los 13 años al Rodrigo le decían mi mano mágica. No, sí. Ay, Dios. Pero sí, es bien interesante. Y pues hay que ver cómo termina. Digo, ya no falta mucho, pero de todas maneras, a ver qué otra cosa interesante sale. Sí. Y pues bueno, por esto entonces podemos concluir el podcast del origen de los Juegos Olímpicos hasta nuestra era contemporánea. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que el episodio haya sido de su agrado. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en la página de Facebook y seguir escuchando los demás videos que tenemos disponibles en este momento. Buenos videos muy interesantes. Estuvimos hablando sobre cine de terror y cine de terror en México. Así es. Pues sí, gracias por escucharnos otra vez. Patrocínenos alguna empresa de agua. De agua, por purificada. favor. Coppel con un ventilador. Mentira. Que no haga ruido. Entonces, pues bueno. Entonces, pues nos vemos la siguiente próxima semana. Y nos vemos. Bye. Adiós.